Buenas, el día de hoy les vamos a explicar aquella información valiosa que podemos obtener a partir de la tabla periódica. Para ello, vamos a empezar con la electronegatividad. En este caso, vamos a tener que los elementos son más electronegativos conforme vayan aumentando de izquierda a derecha y conforme vayan incrementando de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso tendríamos que el más electronegativo sería el flúor. Luego vamos a hablar de la diferencia entre el número de oxidación y el de carga. La mayoría de veces los elementos necesitan ser estables. Para ello, ocupan ser como los gases nobles, que son los elementos más estables de la tabla periódica. Es por ello que van a perder o ganar electrones dependiendo del gas noble que esté antes o después de ellos. En este caso, el oxígeno ganaría 2 electrones para parecerse a su gas noble más cercano, que sería el neón, como lo podemos ver acá. Y, por ejemplo, uno como el litio perdería un electrón para parecerse más al helio y ser un poco más estable. A partir de ello, tenemos el número de oxidación y el de carga. Vamos a decir que las diferencias que existen es que uno se utiliza para los enlaces covalentes y es en el cual vamos a tener que el menos o el número de carga va a estar antes de la magnitud. Y luego para la carga vamos a decir que son utilizadas para las interacciones iónicas y que se va a encontrar el más o el menos después de la magnitud. La tabla periódica también nos ayuda para conocer los electrones de valencia. Contando de izquierda a derecha depende del grupo en el que esté el elemento, se puede conocer cuántos electrones de valencia tienen. Los electrones de valencia son los electrones que tiene el átomo en su capa más externa. También en la formación de compuestos nos ayuda para saber cuáles compuestos son más estables que otros o cómo formar compuestos más estables. Y en la similitud entre elementos, esto nos ayuda bastante para conocer cuáles elementos se parecen, ya que los elementos que están en un mismo grupo suelen ser muy parecidos a cómo reaccionan y también a conocer su electronegatividad, ya que por cada grupo van a tener la misma carga electronegativa. En la tabla periódica podemos ver cómo los elementos no metales situados en la parte derecha de la tabla periódica se unen entre sí formando enlaces covalentes. Esta es una manera de ver cómo los átomos se vuelven más estables al compartir electrones en lugar de ganarlos o perderlos por completo. Estos enlaces son más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de organismos vivos. Las interacciones iónicas son el resultado de la atracción de un ion cargado positivamente, el cual se llamará catión, y un ion cargado negativamente, el cual se llamará anión. Esto en la tabla periódica se puede ver entre elementos metales y elementos no metales, por ejemplo, la unión de un sodio con un cloro. Además, la tabla periódica ayuda a reconocer y observar los tipos de orbitales existentes, los cuales pueden ser S, que se sitúan en esta parte de la tabla periódica en los grupos 1 y 2, también los orbitales P, que se sitúan en esta parte derecha de la tabla periódica. Además, los elementos intermedios que están aquí están en el orbital D, y por último los orbitales F, que son los llamados tierras raras, que se sitúan en esta parte de la tabla periódica. Las configuraciones electrónicas nos sirven para identificar de qué manera están estructuradas u organizadas los electrones en un átomo, utilizando un modelo de capas electrónicas. Por medio de estas podemos establecer qué átomos son más afines para formar enlaces. La configuración se hace en un orden creciente de energía. El número másico es la suma del número de protones y el número de neutrones que se encuentran en el núcleo de un átomo. Además de esto nos indica los isótopos que tiene cada elemento. Se ubica en la parte superior izquierda del símbolo en la tabla periódica. El número atómico es el número total de protones que posee cada átomo de un elemento. Aunque si el átomo es neutro, va a tener la misma cantidad de protones y de electrones.
Este se ubica en la parte inferior del símbolo, debajo del número másico. La tabla periódica también nos brinda información acerca de los protones, electrones y neutrones. Comenzando con los protones, que son los que poseen carga positiva, la cantidad de estos está determinada por el número atómico, es decir, que corresponden a la misma cantidad. Y es muy importante conocerla porque la cantidad de protones nos dice de qué elemento estamos hablando. Siguiendo con los electrones, que son los que poseen una carga negativa, la cantidad de estos se puede evidenciar en la tabla periódica si el elemento está en su estado neutro, ya que en este caso se correspondería con la cantidad de protones. Si el elemento posee una carga positiva, significa que perdió electrones y tendríamos que restar ese número al número de protones. Si el elemento posee una carga negativa, significa que ganó electrones y tendríamos que sumar esa cantidad a la cantidad de protones. También podemos saber la cantidad de electrones que un elemento posee en su capa más externa según el grupo al que pertenezca, y esto es muy importante porque en el momento de reaccionar son los electrones de la capa más externa los que son más propensos a ser robados. Entonces, por ejemplo, si un elemento está en el grupo 1, posee un electrón en la capa más externa, o si está en el grupo 7, posee 7 electrones en la capa más externa, y así en todos los grupos. Por último, tenemos a los neutrones, que no tienen carga y que junto con los protones conforman a los nucleones. Con la información que nos brinda la tabla periódica podemos conocer la cantidad de estos, y sería restando el número másico al número atómico. Muchas gracias.